Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan todos la cordial bienvenida de Calgesa Asesoría y Capacitación en una sesión de seguridad y salud en el trabajo. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de Plan y Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo y nos vamos a enfocar muchísimo en la normativa nacional de Perú, bajo los lineamientos que se requieren justamente para abordar un programa y un plan, sobre todo en materia de seguridad y salud en el trabajo. Yo los voy a estar acompañando durante esta sesión. Lo primero que vamos a abordar es el concepto de Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Qué cosa viene a ser el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo? En este caso es un documento de gestión. Si bien el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tiene múltiples elementos y tiene múltiples documentaciones, es este el documento en el cual vamos a centralizar todas esas ideas, todas esas necesidades, todas esas expectativas que hemos localizado por alguna de nuestras partes interesadas. Entonces, en este documento de gestión, el empleador, en muchas organizaciones, el empleador está representado por el gerente general, es quien va a desarrollar la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en base a los resultados de, en este caso, nos pide dos temas muy importantes: la evaluación inicial o de las evaluaciones posteriores, y también nos vamos a apoyar en otros datos disponibles con la participación de los trabajadores, sus representantes y la organización sindical. Entonces, cuando hablemos de los resultados de la evaluación inicial, entendamos que necesariamente tenemos que saber sobre la organización. No podemos implementar un plan de trabajo de repente porque tengamos alguna plantilla, tengamos de repente alguna documentación de referencia y que busquemos adaptarlo por ahí para la organización. Nos puede ayudar, sí es cierto, pero debemos hacer todo un proceso de evaluación de conocimiento primaria de la organización, que se hace a través de otro elemento del sistema de gestión que se conoce como línea base. Esa es la primera parte. La línea base nos va a permitir saber cuál es el estado actual de la organización. Lo adecuado también es hacerlo anualmente, ya que cada año hay una perspectiva, hay un estado, hay una nueva forma, digamos así, con la que va a iniciar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, primero hay que saber cómo está la organización, hay que conocer la organización, cómo se mueve internamente, externamente, qué documentación ya posee, cuál es el estado de aquella documentación, cómo está la situación en campo, y en función de todas esas necesidades y expectativas es que también nos vamos a apoyar para poder elaborar un plan. Otras evaluaciones vamos a requerir necesariamente esa evaluación inicial de peligros y de riesgos, y por qué no decirlo, la última de las evaluaciones. Si yo voy a implementar mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, mi plan por primera vez, pues se entiende que voy a tener una evaluación, identificación de peligros, evaluación de riesgos inicial. Ahora, si yo voy a generar una actualización de mi plan anual de seguridad y salud en el trabajo, se entiende que voy a necesitar la última actualización. No podría enfocarme en el primer hiper que puedo haberlo hecho hace un año, 2 años, meses atrás, sino debo enfocarme en función del último hiper, porque es ese último hiper C el que me va a indicar cuál es la situación frente a los peligros y de riesgo, frente a los controles que ya se han propuesto y aquellos también que ya se han implementado. Continuado ello, este plan anual de seguridad y salud en el trabajo se va a basar en cierta documentación. Como por ejemplo, vamos a enfocarnos en el artículo 37, 38 y 39 de la Ley 29.783, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Vamos a revisar también y nos vamos a enfocar en el Decreto Supremo 005-2012-TR, en este caso los artículos 79, 80 y 81. Nos vamos a apoyar fuertemente en la Resolución Ministerial 050-2013-TR, en este caso en el anexo 3, que efectivamente aquí vamos a encontrar una guía de cómo elaborar el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Y por qué no decirlo también? Si vamos a implementar planes que sean compatibles con otros sistemas de gestión en cualquier lugar del mundo, pues vamos a cumplir también con requisitos basados en la ISO 45001 versión 2018, apoyándonos en los requisitos 6.1 y 6.2. Dentro de esta documentación legal que acabamos de mencionar, en el caso de Perú, vamos a tener documentos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que se deben exhibir, y dentro de ellos se encuentra específicamente, en los incisos E y F, la planificación de la actividad preventiva, y se encuentra el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Cómo funciona la planificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, sea empresa de entidad pública o sea empresa como entidad privada? Primero que nada, la planificación nos va a permitir cumplir como mínimo las disposiciones de las leyes. Nos va a permitir cumplir con los reglamentos nacionales que estén vigentes, porque se entiende que
debido a las actualizaciones de los planes y programas, estos también van a tener que verse adaptados o van a tener que verse afectados por cualquier actualización normativa. Ahora que hemos tratado, por ejemplo, el contexto de COVID-19, que es el contexto en el que seguimos viviendo, nuestra planificación y programación también ha tenido que haberse visto afectada a raíz justamente de esta actualización normativa. También nos va a permitir cumplir los acuerdos convencionales y otras que son derivadas de la práctica preventiva. Nos va a permitir mejorar, si vamos dentro de ese circuito de mejora continua, nos va a permitir mejorar el desempeño laboral de forma segura. Nos va a permitir mejorar continuamente los resultados de la seguridad y salud en el trabajo. Si hoy creí, porque implementé y cumplí con todo mi programa anual, ya estoy a un 100%, ya estoy en el top de organizaciones, pues entiéndase que no vamos a poder llegar a eso, porque para el año siguiente habrá nuevos puntos que mejorar, nuevos objetivos que abordar, nuevas políticas que generar y por consecuencia también entiéndase que puede haber nuevos peligros y riesgos propios de la actividad que no hayan sido localizados, que no hayan sido identificados, nos generen también nuevas necesidades a mejorar dentro de la planificación. Y también nos va a permitir mantener los procesos productivos o los servicios de manera que sean seguros y saludables. Ya nos dediquemos como una organización que hace producción o ya seamos una organización que se dedica a la línea de servicios. En ambos casos nos va a permitir fortalecer los componentes del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Mediante la planificación, el ente empleador es el que va a tener que planificar e implementar la seguridad y salud en el trabajo en base a los resultados de la evaluación inicial o otras evaluaciones posteriores. Cuando hablamos nuevamente de la evaluación inicial, nos estamos refiriendo al reconocimiento de la organización, que básicamente la vemos a través de la línea base o el diagnóstico de organización, y también nos estamos refiriendo a la evaluación inicial de los peligros y riesgos. También podemos tener otras evaluaciones posteriores, ya que también hablamos de procesos de actualización anual del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. Pueden existir otros datos disponibles, como ya habíamos mencionado, las actualizaciones normativas que puedan estar vigentes. Sean cuales sean los elementos que afecten al proceso y o actualización de la planificación de seguridad y salud en el trabajo o la planificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, esta debe hacerse siempre con la participación de los trabajadores, de los representantes de los trabajadores y de ser el caso de la organización sindical. Los trabajadores deben generarse evidencias de consulta y participación. Consulta, porque también ellos van a definir cuáles son las necesidades y expectativas frente a sus puestos o actividades de trabajo, frente a los representantes de los trabajadores, y nos vamos a enfocar en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el caso de organizaciones de 20 trabajadores a más, o en el caso de los supervisores de seguridad y salud en el trabajo, en el caso de organizaciones de menos de 20 trabajadores. Y también nos vamos a enfocar en la participación de la organización sindical si es que la organización, en este caso la empresa, tuviera una organización sindical. Con respecto a las disposiciones en materia de planificación, deben incluirse lo siguiente. Si yo voy a iniciar mi proceso de planificación del sistema de gestión, pues hay que hacer una definición precisa. El establecimiento de las prioridades, toda organización tiene prioridades, y sobre todo la cuantificación de los objetivos. ¿Cuántos nos estamos proponiendo que siempre van a tener que estar orientados a la política? La cuantificación de los objetivos de la organización en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces vamos a tener que ver prioridades en función de los objetivos de la organización en materia del sistema de gestión. Lo siguiente, como disposición, es que hay que tener la preparación de un plan. Esta preparación del plan debe permitirnos alcanzar cada uno de los objetivos en el que se definan metas, se definan indicadores, responsabilidades y criterios claros para el funcionamiento con la precisión de lo que y quién y cuándo deben hacerse las actividades. Otra disposición importante dentro de la planificación son la selección de criterios. Y aquí hablamos de los criterios de medición para poder confirmar que se están alcanzando los objetivos señalados. Y por último y no menos importante, hablamos de la dotación de recursos. No podemos proponer, si vamos en esta idea, no podemos proponer incoherencias o propuestas que sean irreales frente a las condiciones que pueda tener una organización. Si hablamos, por ejemplo, de que dentro de la planificación vamos a optar por un programa de repente de salud ocupacional que tiene componentes que son de repente muy caros y la organización posiblemente sea una microempresa. Entonces, la dotación de recursos tiene que ser los adecuados, debe incluirse los recursos humanos, financieros y la prestación del apoyo técnico. Considerando todos estos, pues vamos a poder lograr una adecuada planificación del sistema de gestión.
Muy importante es la relación que existe de la planificación versus la política. Si bien dentro de lo que estamos conversando de la planificación, ya tenemos claro que se orienta muchísimo a los objetivos, hacia lo que se quiere lograr. Entonces, entiéndase que en el marco de una política de seguridad y salud en el trabajo, debe ser basada en la evaluación inicial o las posteriores. Deben señalarse objetivos medibles en materia de seguridad y salud en el trabajo. Todo proceso de planificación que contiene objetivos debe enfocarse en el marco de la política de seguridad y salud en el trabajo. No nos olvidemos que este marco indica la dirección, indica la intención que tiene la organización para poder lograr sus objetivos, hacia dónde quiero ir y qué en realidad deseo como organización en materia de seguridad y salud en el trabajo. Esa política que muchos conocemos, que va a ser establecida y que va a contener compromisos, ¿sí?, basados en requisitos legales o basados en requisitos de alguna norma complementaria internacional, como ISO 45001, y que se va a expresar formalmente a través de la alta dirección, y normalmente esta pues posee una firma de la alta dirección. Esta política es la que nos va a guiar dentro de la planificación del sistema de gestión. Esta política es el marco de los objetivos del sistema de gestión. Estos objetivos deben ser específicos para la organización. Cuando hablamos de específicos para la organización, entendemos que tienen que ser apropiados, tienen que ser conformes con su tamaño y con la naturaleza de las actividades. No podemos generarnos tampoco objetivos que sean irrealistas en función de lo que se dedica a la organización. Deben ser compatibles con las leyes y los reglamentos. Entendamos también que aquellos objetivos que nos generen tienen que ser pertinentes y aplicables a la organización o enfocados en las obligaciones técnicas, administrativas, comerciales y la organización en relación con la seguridad y salud en el trabajo. Deben tener una focalización en la mejora continua. Y esa mejora continua de la que estamos hablando tiene que ver con la protección de los trabajadores para poder conseguir resultados óptimos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Estos objetivos deben ser documentados y comunicados. Y estos tienen que darse a todos los cargos y niveles pertinentes de la organización. Y esta es una principal responsabilidad que también recae sobre el empleador. Y sobre todo estos objetivos que tienen y están en el marco de la política de seguridad y salud en el trabajo deben ser evaluados y actualizados con una periodicidad que la organización es quien va a definir. ¿Cómo es la constitución del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo? El Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido por un conjunto de programas como por ejemplo, este contiene, y ahí entendamos que dentro de la planificación también se encuentran los programas. Acá vamos a tener, por ejemplo, todo un conjunto de programas como el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es el que engloba todo el sistema de gestión. Vamos a tener programas específicos como el de capacitación y entrenamiento, donde netamente nos vamos a enfocar a la capacitación y entrenamiento. Muchos me preguntan qué diferencia puede haber en el programa de seguridad y salud en el trabajo. Dentro de seguridad y salud en el trabajo existe documentación mínima e indispensable que tiene que ver con el artículo 33 del Decreto Supremo 005/2012, que son parte de las actividades que hay que desarrollar. Y estas pues van a depender nuevamente del cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión. Entonces acá básicamente el programa principal va a estar orientado a los objetivos. El programa de capacitación y entrenamiento va a estar enfocado específicamente a la necesidad formativa. Otro de los programas que forma parte es el Programa Anual del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Hay organizaciones que el servicio de seguridad y salud en el trabajo ya forma parte o es propia de la organización. Cuando hablamos del servicio, la ley 29.783 nos indica que el servicio puede ser de dos tipos, o puede ser propio o puede ser común. Cuando hablamos de un servicio propio de seguridad y salud en el trabajo, nos estamos refiriendo que la organización ha contratado a cuenta propia un médico ocupacional, ha contratado pues un prevencionista, un jefe de seguridad, un ingeniero, etc. Todos bajo su planilla, bajo su dirección empresarial. Es este equipo propio de la organización quien se tiene que encargar de la implementación y las funciones que ya están establecidas en la ley 29.783 con respecto a un servicio de seguridad y salud en el trabajo, que no necesariamente compete a un 100% a todo el sistema de gestión. El servicio en algunos casos es bastante restringido versus todas las actividades obligatorias del Programa General de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ahora, el servicio común, que básicamente se refiere a que podamos tener la seguridad y salud en el trabajo a través de un outsourcing, ya sea con una empresa consultora o una empresa especializada justamente en seguridad y salud en el trabajo. Para tener una apreciación muy distinta o una apreciación de cuál es la gestión, en el programa de seguridad y salud en el trabajo, pues de repente acá vamos a definir el cumplimiento de los requisitos legales, vamos a definir los planes y programas de salud según sea el caso, vamos a definir de repente cómo vamos a abordar los procesos inspectivos,
cómo vamos a abordar los procesos de prevención de accidentes y todo aquello que se nos puede ocurrir como temas de prevención de riesgos laborales. Eso se incluye dentro del programa de salud en el trabajo. Sin embargo, cuando hablamos netamente del servicio, hay una lista específica de actividades que el servicio debe realizar. Y que normalmente cuando es propio, disculpen, normalmente cuando es común, cuando es compartido a través de varias consultoras, hay un seguimiento específico de estas actividades. Ya sea, por ejemplo, que tercerizado que hagan el hiper, ya sea que de repente tercerizado que nos hagan los seguimientos de salud ocupacional, ya sea que tercerizado que de repente nos hagan inclusive hasta las capacitaciones. Entonces, en el programa de capacitaciones yo puedo tener qué tipo de tema se va a dar, pero en el programa de servicios, si es que lo tengo tercerizado, voy a ver en qué fechas se tiene que dar para hacerle seguimiento a la empresa que he contratado para dar el servicio. En algunos casos, cuando se contratan empresas de tercerización de servicios, ya te entregan pues un programa de todas las actividades que van a desarrollar. Entonces ahí estaríamos hablando que tenemos una programación complementaria al programa de seguridad y salud en el trabajo. Y podríamos tener otros programas adicionales, por ejemplo, el programa de seguridad basada en el comportamiento, podríamos tener un programa de salud mental, podríamos tener un programa netamente del seguimiento a la salud ocupacional, hoy en día el programa de seguimiento a casos COVID-19, podemos tener un programa de repente de inspecciones, el programa de auditorías, podemos tener un programa de campañas médicas, etc, 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 que todos estos programas van a ser en función de las necesidades y expectativas, que ya de por sí van a ser identificadas también a través del IPRC. Nuevamente, puede haber muchos programas que van a estar dentro del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para poder hacer una planificación, el esquema es el siguiente. Nosotros vamos a tener dentro de la organización impactos producidos por los riesgos. Puede que existan impactos y puede que existan riesgos significativos, en este caso serían no aceptables, como también podemos tener impactos y riesgos que sean no significativos y por consecuencia, como no son significativos, en muchos casos la organización va a asumir riesgos. En otras palabras, van a ser aceptables. Para aquellos casos donde los riesgos sean aceptables, pues simple y sencillamente hay que enfocarnos en tener un control operativo, ¿sí? Un control operativo para poder mantener esos niveles de aceptable. Sin embargo, cuando los casos sean significativos, hay que revisar la parte legal. Hay que revisar los objetivos que queremos lograr con el sistema de gestión y sobre todo hay que revisar constantemente las metas. Todos estos tres principalmente nos van a generar programas de gestión. Todos los programas que anteriormente hemos mencionado, como por ejemplo programas formativos, programas de seguimiento de la salud, programas de inspecciones, programas de auditoría, programas de seguridad basada en el comportamiento, etc, etc. Y estos programas de gestión hay que evaluarlos. Si nuestros programas de gestión no reducen, en este caso, los riesgos significativos, pues hay que volver a hacer una evaluación. Y nuevamente, si no reducen los riesgos, hay que volver a revisar la parte legal, porque de repente por ahí tampoco estamos cumpliendo la parte legal. Hay que volver a revisar nuestros objetivos, si es que están adecuadamente orientados a la necesidad o no de la organización. Y hay que volver a revisar si estamos cumpliendo las metas. Y nuevamente habrá que evaluar estos programas que se generen, estos nuevos programas de gestión. Y si logran reducir los riesgos a no significativos, y en este caso a aceptables, pues también nos volveremos a apoyar al control operativo. Dentro de este control operativo estaremos hablando de este mundo que conocemos como la parte de implementación y operación, o básicamente la puesta en marcha de los planes y programas de gestión. Entonces, nuevamente, dentro de la planificación tenemos todo un esquema que hay que revisar, hay que analizar en escritorio básicamente, antes de ponerlo en marcha. Existe una estructura básica dentro del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta estructura básica tiene la siguiente, o los siguientes ítems. El primero es el alcance. En este alcance, nosotros tenemos que definir cuál es la cobertura o hacia qué puestos, qué centros de trabajo, qué trabajadores se van a ver beneficiados por todas estas acciones o actividades orientadas a la seguridad y salud en el trabajo. Dentro de los requerimientos legales, entendamos que el alcance debiera ser todos los trabajadores de la organización, ya que sean trabajadores propios, trabajadores tercerizados, trabajadores contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicio, visitantes, ¿sí? Todos deberían verse beneficiados por las medidas de control, en este caso del contratante o del dueño del proceso, o en este caso del dueño del área de trabajo, en este caso del empleador. El alcance entonces de un programa deberían ser todos los procesos y de preferencia mencionar siempre cuáles son esos procesos. Si me dedico
Si me dedico, por ejemplo, a la construcción, pues tendré que definir todos esos procesos que son partes de la construcción. Si es que me dedico netamente a construcción. Si me dedico al mantenimiento, tendré que definir todas las actividades de mantenimiento. Si me dedico a la compra-venta, definir esos procesos donde tengo personal, donde hay personal que está vinculado a algún peligro de riesgo, pues también tendré que considerar eso en el alcance. El segundo ítem de la estructura básica del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo es la elaboración de la línea base del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se puede utilizar la lista de verificación de los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual está basada en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley 29783, que este modelo, esta lista de verificación, o esta plantilla prácticamente, la vamos a encontrar en la Resolución Ministerial 050-2013-TR. ¿Por qué es importante esta elaboración de la línea base? Nuevamente, es en esta documentación donde vamos a saber respecto al periodo anterior o respecto a cómo estuvo la organización en materia de seguridad y salud en el trabajo. Si de repente es la primera vez que vamos a implementar un sistema de gestión, una planificación, pues lo primero voy a tener una línea base inicial, en la cual me dirá que de repente el liderazgo estoy en 40-50%, me dirá de repente que en implementación me encuentro 50, 30, 40, 50%. En apoyo de la dirección de repente estoy 50, 60, 80, 90%, etc. Esa necesidad porcentual normalmente lo adecuado es tener una valoración quizás numérica, por eso que tenemos una lista de verificación, nos va a permitir saber en qué tenemos que enfocar nuestra planificación. Si me sale, por ejemplo, dentro de los resultados de línea base, que mi control documental está bajísimo, pues significa que mi planificación va a tener que enfocarse en la gestión documental también. Si me sale que está bajísimo mi revisión por la dirección o el involucramiento de la dirección en el sistema de gestión, pues mi planificación va a tener que enfocarse también en el involucramiento de la dirección. Esos indicadores me lo da justamente la línea base. E inclusive, de repente llevo 10 años de sistemas de gestión, todos los años hago mi plan anual, pero mi base para iniciar el plan de un nuevo año tiene que ser la línea base del año anterior, o por lo menos los indicadores de la situación del sistema de gestión de SST del periodo anterior. Otro de los elementos que forma parte de este Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo es la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, y se entiende que la última vigente. Aquí lo que normalmente se suele hacer es colocar pues la última política ya aprobada, ya firmada, y se coloca como un anexo, más que como un anexo, como una colocación en imagen, digámoslo así, donde se demuestre en qué nos estamos basando en la planificación, donde se demuestre que esa política, que es el marco de todos los objetivos de la planificación, ya fue aprobada, ya fue firmada, está fechada, y los compromisos que esta contiene. La siguiente son los objetivos y las metas. En el caso de los objetivos y las metas, entendamos, primero que nada, que los objetivos tienen que ser, hay una metodología, la norma no te lo dice, pero hay una metodología para poder definir objetivos, y nos dice que debe ser SMART, donde la S nos va a decir que los objetivos necesariamente tienen que ser específicos, nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Donde los objetivos tienen que ser medibles, la M es de medibles, donde básicamente nosotros definamos cuánto es lo que hay que lograr. Deben ser alcanzables. El tema de alcanzable es que no me puedo proponer o no me puedo disponer un objetivo que de repente va a ser muy soñador, muy difícil de alcanzar, muy difícil de lograr. Entonces, tiene que ser alcanzable. ¿Cómo lo vamos a hacer? Debe ser retador, debe ser realista. En otras palabras, ¿con qué? ¿Con qué vamos a lograr ese objetivo? Y no menos importante, y siempre vamos a tener que cerrar esa necesidad de objetivos con la T del tiempo. Puedo tener muy buenas ideas de qué cosa voy a hacer, pero si no defino cuándo lo tengo que lograr, pues puede que solamente se queden buenas palabras. ¿Cuándo tenemos que lograr cada uno de estos objetivos? Para ello, podemos utilizar un cuadro, vamos a llamarlo así, cuadro de mandos para seguimiento de los objetivos dentro de la planificación, entendiendo siempre que el objetivo general, como el ejemplo que podemos ver en imagen, va a obedecer siempre a los compromisos que vienen de la política de seguridad y salud en el trabajo. En este caso, el objetivo general, según el ejemplo, es mejorar los procedimientos de preparación y de respuesta ante emergencia. Estos objetivos generales van a tener objetivos específicos, como por ejemplo, objetivo específico, ejecutar los simulacros y programas. Objetivo específico, realizar inspecciones de seguridad y salud en el trabajo que estén dirigidas a la preparación y de respuestas de emergencias. No podríamos quedarnos solo en estos objetivos específicos, hay que colocarnos una meta. Para lograr esto, vamos a tener que medir justamente a través de posiblemente porcentajes de qué es lo que queremos lograr como meta. Para poder hacer seguimiento de estas metas, hay que generar unos indicadores.
Por ejemplo, si quiero saber el indicador y poder decir cómo logre este 80% del objetivo específico, pues este será el número de simulacros ejecutados multiplicado por 100 dividido por el número de simulacros que han sido programados. Entonces con eso yo podré ir midiendo en un periodo que la misma organización determine, podré ir midiendo en qué porcentaje voy. En el caso 2, por ejemplo, del objetivo específico, vamos a tener el indicador número de inspecciones que han sido ejecutadas sobre el número de inspecciones que han sido programadas por 100. Y también nos va a ir dando el indicador de hasta qué nivel vamos avanzando con la meta que nos hemos propuesto en el objetivo específico. No menos importante, ¿quiénes son los responsables? Cuando hablamos de definir responsables, no nos enfoquemos en que todo responsable de un tema de seguridad y salud en el trabajo tiene que ser alguien del personal o del equipo de seguridad y salud en el trabajo. No. En realidad, cuando hablemos de responsables, hay que definir o hay que entregar esa responsabilidad a quien pueda lograr que se cumpla ese objetivo. Si dentro de un objetivo específico, por ejemplo, teníamos que hay que levantar todas las observaciones de las máquinas y equipos de la organización, pues eso no se lo puede entregar al encargado de seguridad. De repente eso se lo entregaremos a algún responsable de mantenimiento o de repente inclusive a un responsable de administración o de proyectos. Pues hay que determinar específicamente quién. O si uno de los objetivos de repente específicos es hacer renovaciones, equipos de protección personal o de herramientas de trabajo, justamente para mantener condiciones de seguridad, pues los responsables aquí no estaríamos hablando del equipo de seguridad, sino de repente de aquellas personas o del equipo que esté a cargo de hacer las compras adecuadas en materia de seguridad y salud en el trabajo. Bien, otra modalidad de poder definir objetivos y metas puede ser también orientado a ciertos requisitos de los estándares internacionales como la ISO 45001 versión 2018, donde tendremos, por ejemplo, cuál es el sistema de gestión que se está abordando, en este caso ISO 45001, cuál es el marco de la política en el cual nos vamos a enfocar, y aquí tendremos, por ejemplo, que el marco de la política, en este caso el compromiso, es velar por la protección de la salud, de la seguridad ocupacional, además de prevenir lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes de nuestros trabajadores, contratistas y visitantes. Como parte de un objetivo para cumplir con ese compromiso, nos propondremos prevenir incidentes, lesiones y acciones laborales. Como parte de los objetivos específicos ya aterrizados en actividades, aquí nos propondremos la implementación y cumplimiento de programa de inspecciones. Nos propondremos la capacitación y concientización en materia de seguridad y salud en el trabajo. Propondremos fomentar el número de reportes en los trabajadores y contratistas. Pero para ello también es necesario ver con qué recursos lo vamos a hacer, y ahí definiremos recursos locativos propios de la empresa, logísticos, entre ellos incluiremos tecnologías de información. Hoy en día que nos encontramos, por ejemplo, en el contexto COVID-19, qué tan importantes son los soportes de tecnología de información para poder hacer de repente una capacitación según los requerimientos o las restricciones que tenemos en el contexto COVID-19. Definimos responsables como por ejemplo el gerente de operaciones, nos definimos metas como por ejemplo reducir en 15% los accidentes registrables versus el año anterior. Si bien es cierto, aquí hay un error a propósito. ¿Y por qué a propósito? Porque nosotros en materia de accidentes no deberíamos proponernos objetivos que en este caso nos obliguen a asumir una tasa de accidentabilidad. No como parte de las metas. Podríamos decir de repente, este punto de la meta de accidentabilidad siempre deberá ser 0 accidentes. Que no podemos poner un parámetro de máximo permitido, pero no podemos hablarlo como si fuese una meta. Lo siguiente es el indicador, y aquí sí tendremos un indicador del 0 accidentes, el número de accidentes que han sido registrables sobre el total, en este caso de horas hombre multiplicado por 1.000.000. Esto como parte del indicador ya dentro del sistema de gestión. ¿Por qué? Si nos hacemos la pregunta, ¿por qué no podríamos hablar de los objetivos de esta forma? Porque si nosotros decimos que vamos a reducir, vamos a poner en 50% los accidentes en función de los del año anterior, vamos a ponerle en esa situación, 50% menos que el año anterior, y el año anterior de repente hubo 10 accidentes. Pues si mi meta va a ser reducir en 50%, estoy diciendo que voy a conseguir la meta de lograr, si el año anterior tuve 10 accidentes, disculpen, pues este año me estaría poniendo la meta de que tengo que cumplir 5 accidentes. Y si no logro los 5 accidentes, o que se generen 5 accidentes, me estaría proponiendo de que no voy a cumplir con la meta. ¿Sí? No es muy lógico, va contra la política, va contra el compromiso que se quiere lograr dentro de la seguridad y salud en el trabajo. Importante aquí que complementariamente podemos definir desde cuándo empezamos a cumplir este compromiso, desde cuándo está indicado este objetivo, la fecha de inicio y la fecha del plan propuesto dentro de los objetivos del sistema de gestión. Otro, por ejemplo, compromiso podemos definir garantizar la consulta y participación activa de los trabajadores y sus representantes en todas las instancias del sistema de gestión. Definiremos, por ejemplo, el objetivo, aumentar la participación de los trabajadores en el sistema de gestión.
Definiremos como objetivo específico o una actividad específica implementar el buzón de sugerencias, implementar las propuestas de participación de los trabajadores. Voy a definir qué recursos necesito, responsables, en este caso puede ser responsable de operaciones, y defino una meta. Aquí sí es importante. La participación que deseo lograr, si el año pasado no tenía mucha participación, pues entonces necesito una participación del 20% del personal como mínimo. Un indicador para lograr esta participación del 20% de personal, pues será el número de propuestos por hora de trabajador multiplicado por 100 sobre el total de los trabajadores que existen en la organización. Una fecha de inicio y una fecha de fin. 5. Lo que compete al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. En este punto no vamos a colocar, bastante cuidado, las actas de elecciones, las actas de reuniones para poder evidenciar que hay un comité. Entiéndase que dentro de la planificación es con qué también, dentro de un enfoque de recursos, con qué recursos, elementos estamos generando una serie de actividades preventivas. Entonces, uno de los recursos aquí es justamente el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el caso de organizaciones de 20 trabajadores o más, o del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el caso de organizaciones de menos de 20 trabajadores. Y cuando hablamos acá de Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, pues este requisito no nos olvidemos que aplica solo a organizaciones que tienen de 20 trabajadores o más. Aquí lo que hay que hacer simple y sencillamente es mencionar quiénes son los integrantes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o quién es el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo según corresponda. Aquí también lo que vamos a colocar, bastante cuidado, no son los estándares del reglamento interno, entendiendo que es toda una documentación muy compleja. Aquí lo que vamos a hacer es mencionar cuáles son esas consideraciones básicas que hemos considerado dentro del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. 6. La identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales y el mapa de riesgos. Aquí nosotros vamos a tener que definir cuál es la metodología que vamos a emplear para poder hacer la planificación de las actividades, entre ellos la identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales. Bastante cuidado, acá no colocamos el hiper, sino vamos a mencionar y abordar un poco una descripción sobre qué metodología vamos a utilizar para poder hacer esa identificación de peligros y de riesgos, así como la del mapa de riesgos. Si revisamos la resolución ministerial 050-2013, pues vamos a encontrar 3 metodologías. Ahora, si revisamos también las bibliografías como de William Fine, que es uno de los especialistas a nivel mundial, generadores justamente de esas técnicas de medición de riesgos, pues podemos colocar también la metodología y describir un poco más sobre la metodología. Con respecto a metodología de mapa de riesgos, pues hay que definir, vamos a mencionar que se han localizado de repente con las señales azules circulares los puntos de obligación de equipos de protección, que se han señalizado con señales triangulares amarillas, los puntos que tienen algún riesgo de trabajo, donde se haya mencionado por ahí algún punto adicional que se esté adicionando al mapa de riesgos. 7. La organización y responsabilidades. En este punto hay que definir cuáles son las responsabilidades en la implementación y mantenimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Lo más práctico en este punto es poder definir, por ejemplo, cuál es la responsabilidad que tiene el empleador frente al sistema de gestión. Vamos a tener que definir cuál es la responsabilidad, por ejemplo, del área de recursos humanos, si ésta posee un área de capacitación, si posee un área de repente de selección de personal, donde hay que definir cuáles son los criterios específicos de cumplimientos para de repente algún trabajo de alto riesgo, que tenga las competencias necesarias que se deban de cumplir. El punto 8 tiene que ver con las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo. En este punto, nosotros hay que incluir de preferencia el programa de capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo. Si bien el programa es un documento independiente, pues lo que podemos hacer aquí es agregar cuál es toda la lista de capacitaciones que va a generar la organización, en qué frecuencia se va a dar y sobre todo a qué trabajadores se está aplicando. Sea personal operativo, sea personal administrativo, de alguna área en específica, de algún riesgo en específico. Entonces aquí colocamos el programa de capacitaciones. El siguiente punto es el tema de los procedimientos. Aquí en procedimientos vamos a mencionar cuál es la lista de procedimientos que actualmente existen de acuerdo a lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Si de repente tengo un procedimiento de elaboración de documentos, si tengo un procedimiento de trabajos de alto riesgo, si tengo procedimientos de repente para poder hacer la elaboración del IPRC, todas esas, lo que normalmente en un sistema internacional lo conocemos como lista maestra, pues vamos a tener que hacer también aquí una especie de listado maestro de todos los procedimientos o documentos principales que tiene la organización. 10. Inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. Aquí
Lo más adecuado también es determinar quién va a ser el equipo que va a realizar estas inspecciones, cómo van a darse las inspecciones, de qué tipo, si de repente las vamos a tener programadas, no programadas, y para poder reducir un poco ese esquema, la sugerencia es que podamos agregar directamente el programa de inspecciones. 11. Lo que tiene que ver con salud ocupacional. Entendamos que todo empleador debe organizar dentro del proceso legal un servicio de seguridad y salud en el trabajo, que puede ser como parte del servicio propio o como parte del servicio común a varios empleadores. La finalidad de este servicio es netamente preventiva, y esto se va a tener que desarrollar a través de un programa anual del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces acá normalmente vamos a denotar si tenemos en qué modalidad llevamos la salud ocupacional. Propio, hemos contratado un médico, mencionar las características del médico, o si lo hemos tercerizado, mencionándolo a través de qué empresa estamos tercerizando la salud ocupacional, cuáles son los principales entregables posiblemente, pero básicamente las condiciones en las cuales se va a dar el servicio de salud ocupacional. 12. Clientes, subcontratos o subcontratistas y proveedores. Aquí hay que establecer cuáles son los principales lineamientos que va a aplicar para los clientes, subcontratistas o servicios. Asimismo, cuáles son los principales lineamientos de seguridad y salud en el trabajo que se puedan dar para el ingreso de proveedores. Aquí definiremos de repente si para que ingrese un proveedor, de repente tiene que presentarnos el seguro complementario de trabajos de riesgo, tiene que entrar con los equipos de protección personal para diferentes áreas. Aquí hay que definir así, muy puntual, cuáles van a ser esos principales lineamientos para estas personas. O si tenemos clientes y van a ingresar a un área de alto riesgo, ¿qué equipos de protección personal hemos definido para este personal cliente en estos espacios de riesgo dentro de la organización? 13. El plan de contingencias. En este punto hay que establecer procedimientos que tienen que ver con las acciones básicas de respuesta ante emergencias o contingencias. Estos deben afrontarse o deben considerarse como un tema de frente directo, de frente oportuno, adecuado y efectivo en el caso de un accidente o en el caso de un estado de emergencia durante el desarrollo de trabajo. Este va a tener que cubrir como mínimo qué es lo que vamos a hacer frente al manejo de sustancias peligrosas, qué vamos a hacer frente a un tema de emergencia, qué tipo de respuesta se va a dar, muy resumido el plan de emergencias. Acá no hay que colocar todos los contenidos que tengamos dentro de un plan de contingencias o emergencias, sino cuáles son los temas más puntuales y muy resumidos que busca el plan de emergencias y contingencias. En este punto 14 hay que definir la investigación de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales. Este es un proceso de identificación de los factores o elementos, circunstancias y puntos críticos que concurren para poder causar accidentes e incidentes. La finalidad, aquí hay que definir cómo vamos a hacer la investigación, dejando claro que el objetivo es revelar cuál es la causa raíz del accidente o de los incidentes que se produzcan, cómo vamos a direccionar a través del empleador la toma de acciones correctivas, qué acciones se van a tomar también para prevenir, acciones inmediatas para prevenir los eventos de accidentes e incidentes. Y hay que mencionar básicamente aquellos sucesos que de repente han tenido mayor frecuencia y que hay que abordar dentro de la planificación. En el punto 15 de auditoría, el empleador es quien realiza las auditorías periódicas dentro de la obligación legal y estas se dan para poder comprobar que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo sea aplicado adecuadamente dentro de los requisitos pertinentes. Si el sistema de gestión va a ser adecuado, va a ser eficaz para la prevención de riesgos laborales. Y también se mencionan aquí las fechas que se están proponiendo para las auditorías, sean auditorías internas como también las auditorías por auditor autorizado ante el Ministerio de Trabajo. Lo más adecuado aquí también es poder adicionar un plan de auditorías. 16. Estadísticas. Los registros que nosotros vayamos a generar hay que mencionarlos. ¿Qué vamos a utilizar para poder hacer una evaluación de datos estadísticos? Y aquí nos vamos a enfocar mencionando los registros de la Resolución Ministerial 050-2013-TR. Aquí hay que mencionar que vamos a mantener el sistema de estadística a través de estos formatos, que vamos como una especie de compromiso a actualizarlos constantemente y que estos van a ser responsabilidad directa del empleador. El punto 17 tiene que ver con la implementación del plan. Y aquí sí vamos a encontrar varios puntos, porque dentro de la implementación del plan hay que definir primero que nada el presupuesto para el plan. Aquí hay que definir el presupuesto que necesitamos para poder ejecutar la planificación de seguridad y salud en el trabajo. Aquí vamos a tener que definir los programas de seguridad y salud en el trabajo. Entiéndase que estos programas son el conjunto de actividades en general en materia de prevención de seguridad y salud en el trabajo. Ya habíamos mencionado varios programas, por ejemplo, aquí podemos estar hablando del programa de inspecciones, podemos estar hablando del programa para cumplir los requisitos legales, el programa para cumplir, por ejemplo, con los factores de riesgos físicos, químicos, biológicos, etc. Aquí vamos a definir justamente qué es lo que vamos a abordar.
Importante aquí, ok, continuamos. Lo importante aquí, dentro de la implementación del plan, es el programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Porque todo lo que definamos como presupuestos, responsables, fechas de verificación, observaciones, los vamos a ver justamente en este formato. Este formato pertenece a la Resolución Ministerial 050-2013-TR. Y que básicamente es el principal ejemplo o el esquema referencial con la información mínima para poder desarrollar un programa anual de seguridad y salud en el trabajo. En este esquema vamos a ver, por ejemplo, normalmente los formatos de estas normativas nos piden la razón social o denominación social, nos pide el RUC, el domicilio, la actividad económica, el número de trabajadores que existe en el centro de trabajo. Y principalmente desde aquí viene todo el cuerpo. Definimos el objetivo general que nos vamos a proponer, que ya entendemos que va a tener que estar enfocado a la política. Definimos cuáles son los objetivos específicos. Por ejemplo, aquí, definir la política y los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Aquí, por ejemplo, vamos a tener la meta que nos va a ayudar a lograr el objetivo específico. Cumplir, por ejemplo, el 100% de cumplimiento en 3 meses. Un indicador, pues habrá que ver con el número de actividades que se han sido realizadas sobre el número de actividades que han sido propuestas multiplicados por 100. Habrá que definir cuánto es el presupuesto para poder lograr este objetivo y los recursos que necesitamos para poder lograr este objetivo. Luego vamos a tener una especie de seguimiento de Gantt, tipo programación. Bueno, es programación, pero tipo Gantt, donde vamos a proponer diferentes actividades. Entendamos que las actividades son más específicas para poder lograr los objetivos específicos. Aquí, ejemplo, realizar actividades de información sobre la importancia de la colaboración en el diagnóstico inicial del estado de la seguridad y salud en el trabajo. Definimos un responsable, definimos a qué áreas va a aplicar y definimos en meses en qué fechas se van a hacer. Proponemos una fecha de verificación. Si en este caso tenemos que la actividad se hizo en febrero, pues normalmente la fecha de verificación o debería ser en marzo o a finales de febrero mismo. El estado en que se ha realizado. La sugerencia es que aquí en este punto nosotros también podamos llevar a esto a un seguimiento tipo semáforo, donde tengamos en verde que ya está realizado, en ámbar que está en proceso y en rojo cuando está pendiente. Y que podamos tener observaciones si en el caso lo hubiera. Caso es, y nos ha pasado en el contexto COVID-19, muchas de las actividades dentro del programa no se han desarrollado no porque la organización no haya querido, sino como observación, el contexto COVID-19 nos obligó a hacer trabajo o remoto o nos obligó a paralizar todas las actividades de trabajo. Esos dieron justamente a que no se lograran los objetivos o las actividades planteadas dentro de la programación. Eso también dentro de los seguimientos habrá que colocarlo en las observaciones. El punto 18 tiene que ver con el mantenimiento de los registros. Aquí vamos a mencionar cómo vamos a hacer el mantenimiento de los registros del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en qué nos estamos basando para poder elaborar los procedimientos, qué es lo que vamos a exhibir dentro de la estructura. O sea, aquí hay que mencionar la parte legal también, que nos dice que los documentos relacionados a enfermedades ocupacionales, pues habrá que conservarlos por 20 años. Aquellos que estén vinculados a accidentes de trabajo y enfermedades, disculpen, aquellos que estén vinculados a accidentes de trabajo e incidentes peligrosos, pues estos van a tener que ser custodiados o conservados por un periodo de 10 años. Y todos los demás registros que tengan que ver con la gestión van a tener que ser conservados por 5 años. Todos estos puntos fundamentales hay que mencionarlos en este punto. No menos importante también en el tema de mantenimiento de registros mencionar que frente a un proceso inspectivo de repente de la entidad del Estado, que puede ser una FIL si estoy en una actividad privada, o puede ser servir si estoy en una actividad del Estado, mencionar que tengo la responsabilidad dentro de la planificación tener acceso a la documentación de los últimos 12 meses para poder presentarlos. Y eso también es como parte de un compromiso en este proceso de planificación. Y por último, no menos importante, mencionar como parte de lo que estoy planeando la revisión del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esta debe mencionarse la frecuencia con la que se va a hacer. La normativa nos lo pide que sea por lo menos una vez al año. Esta debe estar y debe definirse según las necesidades y riesgos que están presentes. Aquí hay que considerar conclusiones del examen que se ha realizado por parte del empleador, cómo lo vamos a registrar, cómo lo vamos a comunicar, quiénes van a ser las personas responsables de los aspectos críticos pertinentes del sistema de gestión, cómo va a participar también de repente las revisiones por las direcciones. Hablamos de las trimestrales que tiene que entregar el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo según corresponda, o cualquier otro tipo de comunicaciones que pueda haber a través de los representantes de los trabajadores, como de repente el sindicato, como parte de Seguridad y Salud en el Trabajo hacia el empleador. Todas las líneas que el sistema de gestión cuente con revisiones por la dirección. Si basamos, por ejemplo, en ISO 45001, hablamos de una revisión por la dirección más formal de todo el sistema. Esa también tendrá que mencionarse en este punto de la planificación. Bien, a modo de ejemplo,
Aquí vamos a ver, por ejemplo, una estructura básica. En ciertos sectores hay cierta variación de la estructura del plan anual. Por eso que habíamos visto una estructura básica. Hay ciertas variaciones. Por ejemplo, acá tenemos el plan anual de seguridad y salud en el trabajo, de la empresa tal, el mes tal, el contenido. Vamos a encontrar el alcance, en este caso a quiénes está abarcando la planificación. Vamos a definir en qué nos hemos basado de la línea base, cómo hemos desarrollado y qué fecha se ha desarrollado la línea base. Y esto es lo que les mencionaba, los resultados que se han obtenido de esa línea base. Porque esto nos va a servir como un indicador para saber en qué tenemos que enfocarnos o qué puntos hay que abordar dentro de las dimensiones del estudio de la línea base. Esos van a tener también que ser considerados en la planificación del sistema de gestión. Vamos a colocar acá, por ejemplo, en qué nos hemos estructurado para realizar la política, y colocaremos también pues la política que se ha generado, los compromisos que estas contienen. Mencionaremos los indicadores principales del sistema de gestión, mencionaremos cuáles son propuestos, procesos, esa es una estructura de todos los indicadores que se manejen, los objetivos y las metas. Entonces acá vamos a definir, tal como hemos visto, cuáles vienen de repente de la política, qué objetivos principales nos hemos puesto, relacionados también con los estudios de la línea base, los indicadores, las metas y los responsables. En el caso de organizaciones de menos de 20 trabajadores, pues hablaremos del supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Cuando hablemos de organizaciones de 20 trabajadores a más, hablaremos del comité de seguridad y salud en el trabajo. Cuáles fueron los requisitos de los procesos en los cuales ha sido electo, cómo se ha dado la constitución y cuáles son los registros que se llevan como parte de la obligación legal. Hablaremos qué metodología hemos utilizado para poder hacer la identificación de peligros y la evaluación de riesgos, cuáles son los principales riesgos mencionados de repente en la integridad física o la salud, cómo se ha desarrollado el enfoque de la publicación o de la elaboración del mapa de riesgos, cómo se dan las organizaciones y responsabilidades dentro de la organización. Acá definiremos o enfocaremos de repente una parte de la línea orgánica, como es el organigrama de la organización. Y especialmente aquí lo que debe aparecer es cómo funciona el organigrama enfocado a la seguridad y salud en el trabajo. En el tema de formativo habrá que definir el programa de formación, todas las formaciones o capacitaciones que han sido designadas, los procesos. Aquí, ¿qué procesos ya la organización tiene? En este caso hablamos de los procedimientos que ya la organización tiene. Toda una lista maestra acá reconocida, no vamos a colocar todos los detalles, pero principalmente con qué documentación o qué procedimientos ya cuenta la organización. Respecto a inspecciones, entiéndase que esto es parte de la planificación, qué inspecciones se van a desarrollar, de enero a diciembre posiblemente, cómo está desarrollado el servicio de salud ocupacional, sea propio, sea común, igual se menciona acá cómo se está determinando, y cuáles son las principales actividades pues, que realiza el servicio de salud ocupacional. ¿Qué campañas, como parte también de la salud ocupacional, se están desarrollando, se van a desarrollar? Porque básicamente esto es de lo que se va a desarrollar, porque es la planificación. Si es que hay puntos claves para el tema de rehabilitación, también mencionamos los puntos claves de rehabilitación. ¿Cuáles son los requisitos que deben de cumplir los clientes, subcontratistas o proveedores? Enlistamos esos requisitos. ¿En qué nos hemos enfocado para nuestro plan de contingencia? Mencionamos el enfoque de nuestro plan de contingencia. ¿En qué nos estamos enfocando para abordar la investigación de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales? Mencionamos también cómo estamos haciendo el abordaje, cómo estamos haciendo el seguimiento, cómo va a ser la participación y consulta, etc, etc. ¿En qué fechas hemos programado las auditorías o cómo vamos a desarrollar los procesos de auditorías, los niveles de importancia dentro de la planificación? A niveles de estadísticas, ¿cuáles son los principales indicadores que vamos a llevar en control dentro de las estadísticas? Para poder desarrollar acá adecuadamente el plan, ¿cuáles son los principales recursos que vamos a utilizar? Recursos pueden ser económicos, de equipos de protección personal, instalaciones, el presupuesto. Y no menos importante, pues, definir claramente quiénes son los responsables para que se pueda lograr la implementación del plan. Si bien se dan cuenta, esto tiene una ligera variación, ya que va a depender mucho el tipo de organización y el esquema, ¿no? Nosotros hemos visto un esquema básico que tiene que ver con la Resolución Ministerial 050-2013-TR. Pero si, por ejemplo, estoy en construcción, tendré que basarme en el esquema del Decreto Supremo 011-2019-TR. Y así sucesivamente tendré que enfocarme en los requisitos de cada sector al que yo me esté dedicando. O si estoy optando de repente por fortificar, fortalecer o complementar mejor mi planificación, de repente voy a optar por esquemas adicionales requeridos por la ISO 45001 versión 2018. Por requisitos, no porque ya te pida un esquema en específico, sino porque te va a pedir abordar temas que de repente la normativa nacional no ha considerado.
Entonces también eso de repente va a tener una ligera variación. No va a quitar información, sino por el contrario puede que se agregue mayor información a la planificación. Y si hablamos netamente de la programación anual de seguridad y salud en el trabajo, pues podremos tener lo siguiente. Definimos el encabezado, que eso va para todos los registros. Y podemos tener, por ejemplo, el objetivo 1, que garanticemos que los trabajadores sean capacitados en materia de prevención de riesgos y respuesta ante emergencias. Definimos objetivos específicos, definimos la meta, definimos el indicador, un presupuesto, qué recursos y hacemos la programación en Gantt de actividad por actividad. La fecha o responsable de ejecución, el área, la fecha que se está programando. Puede haber programas que se generen de enero a diciembre, normalmente es un año, como puede haber programas que también tengan otro tipo de seguimientos. Algunos pueden durar más de un año. Lo adecuado es que sea un año, ya que termina el año fiscal. Normalmente todas las organizaciones tienen un año contable de seguimiento de enero a diciembre, y es lo más usual. Pero hay organizaciones que empiezan sus sistemas de gestión fuera de fechas, así que pueden abordar 12 meses desde el año anterior hasta un año siguiente. Es viable. Hacer una fecha de verificación, un estado y observaciones. Otro objetivo puede ser, por ejemplo, garantizar la seguridad de los trabajadores en el desempeño de todos los aspectos relacionados a su labor, orientado a ergonomía. Esta definición de objetivos no nos olvidemos que está orientada al marco de la política, pero también a la necesidad de la línea base y a la necesidad de la última evaluación de identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles, que es el IPRC. Por eso es que nos enfocamos en ergonomía, porque para el caso de esta organización fue la necesidad a través del IPRC. Y ahí definimos también actividades por cada objetivo. Otro objetivo puede ser garantizar la seguridad de los trabajadores en el desempeño de los aspectos relacionados a su labor, y en este caso ruido. También definiremos actividades específicas a trabajar con el ruido. Otra con el estrés, definiremos también actividades específicas para poder trabajar con el estrés. De repente si hay una organización que necesita un enfoque en orden y limpieza, pues trabajaremos con un enfoque también en orden y limpieza. Con exposición a sustancias nocivas, con respecto a la generación o dotación de los equipos de protección personal que sean adecuados, y progresivamente. Va a depender nuevamente de la última evaluación y de lo que se conozca como parte del diagnóstico de la organización, y también va a depender muchísimo de cómo está la última evaluación que se ha hecho del IPRC o de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. Muy bien, señores. Una vez más, muchísimas